Amigos de Noticias de hoy, muy buenas noches. Tenemos un video especial de la Casa Blanca. La secretaria de prensa de la Casa Blanca responde las preguntas sobre el tiroteo de Illinois, en este momento duro para la presidencia de Biden, el cual está sufriendo severas críticas en Estados Unidos. Así que acomódate porque ahora comenzamos. Buenas tardes a todos. Espero que hayan tenido un reparador fin de semana. No tengo ningún anuncio para comenzar. ¿Está la Casa Blanca considerando una visita del presidente a Highland Park? Como saben, el presidente viajará a Ohio mañana para hablar del plan de rescate para Estados Unidos. Ese es el viaje previsto para mañana. Por ahora no hay planes para ir a Chicago. Sé que algunos han preguntado si fuera a Chicago, si fuera a Ohio, iría a Chicago. La vicepresidenta va a estar allí y ella va a hablar acerca de la devastación que presenciamos ayer en Highland Park, pero no tengo ningún anuncio concerniente al viaje del presidente. Él irá a Ohio, va a hablar del plan de rescate para Estados Unidos, el programa de asistencia financiera, un programa que brindará asistencia a millones de trabajadores en plantas de múltiples empleados que han visto afectados sus pensiones sin que sea su culpa, pero nada respecto a un viaje a Chicago. No necesariamente mañana, quizá más adelante. No tenemos nada que anunciar. Nuevamente la vicepresidenta va a estar allá. Ella va a hablar acerca de la tragedia que vimos ayer. El presidente se refirió a esto ayer en ocasión del 4 de julio de manera bastante fuerte, y la perspectiva suya y de la primera dama. Hubo un momento de silencio, pero hasta este momento no hay ningún plan de un viaje a Chicago. Y ya que habló del viaje a Ohio, ya que el presidente va a estar cerca, esperan que haga referencia al tema. No tengo nada que anunciar sobre eso. Sabemos que es unos 45 minutos de Cleveland. Por ahora estamos enfocados en el plan que tenemos de viaje, que se centra en el plan de rescate para Estados Unidos. Una última pregunta. En cuanto a la carta que le envió la señorita Greiner al presidente, ¿la ha leído? ¿Quiere saber si el presidente lo recibió? El presidente leyó la carta. Yo estaba allí cuando la leyó. Brittney Griner está detenida en Moscú. Pensamos que su detención es injustificada. Este es un tema que es prioritario para el presidente. Como él ha dicho antes, él piensa que cualquier ciudadano estadounidense que esté detenido en el extranjero o que sea un rehén en el extranjero debe ser traído de vuelta al país de manera segura, y vamos a usar todos los recursos disponibles para ello. Esta es una prioridad para el presidente. Debo decir que el sábado la señora Greiner habló con el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan. Es la segunda conversación que ha tenido en 10 días. El secretario Blinken también habló con la señora Greiner recientemente. No tengo nada más que adelantar respecto a posibles llamadas o reuniones con su familia, pero pensamos que su detención es injustificada. Pensamos que debería volver a casa, igual que Crosswelling y otros ciudadanos estadounidenses indebidamente detenidos en el extranjero. Como seguimiento a esto, el entrenador de Greiner dice que esto nos habla del valor de las mujeres, de una persona negra. ¿Lo ven ustedes como que hay un doble estándar? El presidente ha puesto la comunidad LGBTQ, las mujeres, la gente de color,
Él ha velado por estas comunidades a lo largo de su carrera y ustedes lo pueden ver en las políticas que él ha promovido. Esta es una prioridad para el presidente. Él está haciendo todo lo posible. La Casa Blanca está coordinando con emisarios presidenciales para asuntos de rehenes. Está hablando con su red de apoyo y seguiremos teniendo estas conversaciones y nos vamos a asegurar que ella y otros regresen a salvo al país. Usted dice que esta es una prioridad para el presidente, pero sabemos que es una prioridad, pero ¿por qué ha tomado tanto tiempo? ¿Y por qué se requirió una carta de ella desde la cárcel? Mire, esto ha sido una prioridad para el presidente. Yo estaba allí cuando leyó la carta y él toma muy en serio este aspecto de su trabajo, especialmente cuando se trata de traer al país a estadounidenses indebidamente detenidos. Ustedes han visto lo que ha hecho su gobierno, lo que se hizo para traer a Trevor Reed. Es el mismo trabajo, el mismo enfoque que se ha puesto en el caso de Britney Trevor Reed. Vamos a hacer lo mismo con todos. Esta es una prioridad, lo vamos a hacer. Ella ha estado en comunicación constante con el secretario Blinken, el emisario especial, y con Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional. Seguiremos teniendo estas conversaciones y vamos a seguir asegurándonos de usar todos los recursos disponibles para traerla de vuelta al país, y también a Paul Whelan y a otros estadounidenses detenidos en el extranjero. ¿Cómo pasa el presidente de culpar a Putin por el precio de la gasolina, después a las petroleras, luego ahora a los dueños de pequeños negocios? Bueno, cuando uno analiza la situación del precio del crudo y los precios del combustible al mayor, han bajado casi 15%. Pero en los detallistas, la baja ha sido de apenas un 3% en el mismo periodo. En el entretanto, los detallistas siguen beneficiándose, ganando casi 40 centavos más en el mismo periodo. El presidente lo que está diciendo es que todos en esa cadena tienen que contribuir a hacer lo posible para bajar los precios para los estadounidenses. Eso es lo que él está pidiendo. Él piensa que los consumidores son los primeros en pagar y los últimos en beneficiarse. Jeff Bezos dice que hay una profunda incomprensión de las dinámicas del mercado. Estamos totalmente en desacuerdo con Jeff Bezos. Vamos a seguir pidiéndole a todos a lo largo de la cadena de distribución, desde las petroleras a refinerías, a distribuidores, a los detallistas, para que pasen la reducción de costos a los consumidores. Eso es lo importante. Nuevamente, los consumidores son los primeros en pagar y los últimos en beneficiarse. En otro tema, ¿por qué el correo de voz del presidente habla sobre las actividades comerciales de su hijo en el extranjero? Bueno, primero que nada, el presidente, lo que él dijo, eso fue lo que dijo. Bueno, pero es su mensaje de voz. ¿Cómo es que él no habla de los negocios con su hijo? Desde aquí yo no voy a hablar acerca de supuesto contenido de la computadora. Yo no voy a hablar de supuesto material en la computadora. Peter habla con los representantes de su hijo. El presidente dijo que se reuniría con gobernadores y consideraría otras posibles medidas ejecutivas en respuesta a Roe. Ahora que ha pasado la reunión con los gobernadores, ¿cuáles son las opciones? Como hemos dicho, todas las opciones siguen abiertas. El presidente va a hacer todo lo posible dentro de su marco de autoridad legal para proteger las libertades y derechos de las mujeres. Eso se mantiene, eso es algo que vamos a hacer. No tengo una
medida ejecutiva que anunciar en este momento. Como saben, cuando se anunció la decisión hace casi 2 semanas, el presidente actuó de inmediato y anunció medidas ejecutivas que pensamos protegen a las mujeres y aseguran que tienen acceso al cuidado médico cuanto antes. En cuanto a medidas ejecutivas, no tengo nada que adelantar. ¿Cuándo tomaría el presidente una decisión sobre los aranceles a China? Y va a hablar con el presidente Xi antes de eso. No tengo un cronograma que darles. El equipo del presidente sigue sopesando opciones de cómo proceder. Como saben, el presidente y el presidente Xi conversaron en marzo y seguimos teniendo abiertas todas las líneas de comunicación del presidente para abajo. El presidente dijo que haría anuncios específicos después de la reunión. ¿Ha cambiado de parecer? No, creo que no ha cambiado de parecer. Nuevamente, él va a hacer todo dentro de su marco de autoridad legal para que protejamos a las mujeres, sus derechos, sus libertades, en el marco de su autoridad legal. Solo no tengo nada que adelantar en este momento. Algo en preparación. Cuando tengamos algo, se los haremos saber. En cuanto a la carta de Griner, ahora que el presidente la leyó, ¿considera él que esta es una de esas situaciones en cuanto a familiares, van a recibir una respuesta directa del presidente? Ustedes han leído la carta, me imagino. Esto se difundió, es una carta muy personal. Como saben, el presidente toma este tema de una manera muy personal. Ella habló del 4 de julio, que celebramos ayer, habla de la libertad y la diferencia que esto tiene para ella. El presidente también habló de este tema, de este momento. No tengo nada que compartirles respecto a si va a responder o cómo va a responder. Les puedo decir, sí, que él leyó la carta y que, como sabemos, fue algo muy personal y el presidente va a hacer todo lo que esté a su alcance para traerla de vuelta a ella y a otros estadounidenses indebidamente detenidos en el extranjero. ¿Algún seguimiento a la reunión que tuvo la secretaria Grenholm buscando soluciones con las empresas petroleras? ¿Algún resultado para el presidente? Como saben, la reunión fue muy positiva. Algunos ejecutivos hablaron después de la reunión, les dimos una sinopsis. Seguimos buscando soluciones, ese fue un primer paso. Habrá más conversaciones, solo que no tenemos más que compartir en este momento sobre lo que se le ha presentado al presidente, pero seguimos buscando soluciones. Queremos incrementar esa capacidad, queremos que las refinerías incrementen su capacidad para que podamos tener más gasolina, más diésel, para que los costos para el pueblo estadounidense puedan bajar. En cuanto a los aranceles, algunos sindicatos han instado al presidente a no levantar los aranceles. Tim Ryan está diciendo que sería un craso error. ¿Cómo está el presidente sopesando estas inquietudes de los sindicatos y de algunos demócratas y de otras personas que piensan que los aranceles se deben levantar? No tengo nada que adelantar en este momento. Hay muchos elementos en esto, especialmente considerando que el gobierno anterior impuso estos aranceles de una manera tan desorganizada, sin tener una estrategia. Queremos tener el enfoque apropiado. Su equipo está tratando de encontrar una forma de hacerlo y una vez que sea así, para beneficiar al pueblo estadounidense, lo anunciaremos. Y en cuanto a la competencia con China, el proyecto de ley, ¿cuál es la estrategia de la Casa Blanca? Como saben, pensamos que esto es algo increíblemente importante para el pueblo estadounidense. El que se apruebe ese proyecto de ley sobre competencia. Seguiremos teniendo esas conversaciones en el Capitolio. Como saben, nosotros no reseñamos las conversaciones personales, pero seguiremos en contacto con el Capitolio para lograr resultados. Se ha informado que hay frustración
entre los demócratas con el presidente Biden. ¿Le preocupa al Ejecutivo esas críticas de los demócratas? Y hay un sentido de urgencia por la revocatoria de Roe versus Wade. Cuando dice demócrata, ¿se refiere a funcionarios? Funcionarios que se sienten frustrados con el desempeño del gobierno de Biden. Mire, yo he escuchado de esto. El presidente, si usted analiza los distintos temas que han surgido recientemente, por ejemplo, la violencia armada, el presidente ha demostrado sentido de urgencia, ha demostrado su frustración, él ha hablado de este tema cada vez que ha podido, en Uvalde, en Buffalo o en un discurso en horario estelar. Hay más que hacer. Se requiere una legislación bipartidista que no hemos visto en 30 años y mucho de esto se debe a su liderazgo. Es lo mismo que pudo hacer hace 30 años, cuando se prohibieron las armas de asalto. Él ha demostrado sentido de urgencia y lo hemos demostrado. En cuanto a Roe versus Wade, a horas de que se anunciara la decisión de la Corte Suprema, él activó su autoridad ejecutiva. Esto entró en efecto aprobando medicamentos o distribución de medicamentos aprobados por la FDA y pidiéndole al Departamento de Justicia que proteja a mujeres que tienen que cruzar las fronteras de sus estados porque requieren atención médica. Esto todo es importante. Él va a hacer todo lo que pueda dentro de su marco de autoridad legal. Pero cuando hablamos de Roe, de un precedente de casi 50 años, el Congreso tiene que actuar. Tenemos que hacer que Roe sea una ley y él va a seguir hablando de eso. ¿Le preocupa al Ejecutivo el desempeño que tendrán en las elecciones de mitad de periodo? Como sabes, yo no puedo hablar de las elecciones desde aquí. Eso me metería en graves problemas. Tengo que ser cuidadosa. El presidente quiere asegurarse que seguimos respondiéndole al pueblo estadounidense. Él ha dicho, lo que sí puedo decir desde aquí, es que si estamos en una posición en la que el Congreso no actúa, por ejemplo en Roe versus Wade, y si no se hace que Roe se convierta en ley, el pueblo estadounidense tiene que hacerse sentir en las urnas electorales. Y es algo que él va a seguir haciendo. Él va a seguir hablando de esto en forma vigorosa. Y este es un tema muy importante. Él ha dicho que esta fue una decisión extrema de la Corte, que esto va a alterar las vidas de tantas mujeres por una decisión extrema que no debería mantenerse. Y lo que vimos hace casi 2 semanas, este no es el final, es apenas el comienzo y tenemos que seguir trabajando. En un asunto separado, en cuanto a la carta que firmaron miembros del equipo de prensa, ¿alguna reacción? Bueno, yo lo respondí. Eso fue todo lo que escuché. ¿Hay algo más? Mire, estamos en una fase diferente del COVID. Estamos teniendo turistas, se están abriendo lugares. Ayer tuvimos una multitud considerable en el Jardín Sur, en un evento maravilloso. Fue excelente ver a nuestras familias militares. Entendemos que queremos ser accesibles, queremos que el presidente sea accesible y estamos trabajando en ese sentido, en el entendido que hemos estado trabajando en medio de una pandemia y estamos tratando de ver cuáles serían los siguientes pasos. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que estamos dispuestos a trabajar con ustedes y esta es una prioridad nuestra también. En cuanto a las medidas ejecutivas del presidente, hay mucha frustración entre legisladores demócratas que piensan que
se tenía la dinámica de la corte que ya existía cuando se escuchó este caso, y hay frustración de por qué estas órdenes no se prepararon con más antelación. ¿Cuál es su respuesta a esa frustración general? Le voy a decir lo siguiente. Entendemos la frustración por lo que vimos que hizo la Corte hace 2 semanas. Eso debe ser frustrante, eso debe enfurecer a la gente, a todos, no solo a las mujeres, porque no solo hablamos de los derechos de las mujeres, como hemos mencionado lo que dijo Clarence Thomas en sus declaraciones. Estamos en momentos realmente preocupantes y tenemos que tomar sus palabras muy en serio. Y no olvidemos lo que han estado diciendo los republicanos en las últimas semanas, que quieren una proscripción nacional. Debido a eso, el presidente ha sido muy enérgico al decir que tenemos que tomar medidas. Él no puede actuar solo, el Congreso tiene que actuar, número uno. Pero, por otra parte, a solo horas de que se anunciara la decisión, el presidente utilizó su autoridad ejecutiva, porque sabemos que los que quieren prohibir los abortos, el siguiente paso serán los abortos médicos, los viajes cruzando fronteras estatales. Así que tenemos que mantenernos un paso adelante, por así decirlo, frente a esta campaña, preparándonos para la próxima ronda de ataques. Eso fue lo que hicimos desde el comienzo. Ahora él va a utilizar su autoridad legal, pero yo diría que nos pondremos en acción en cuestión de horas de la decisión, y las medidas que tomamos esas autoridades ejecutivas. Esto fue en consulta con grupos, con expertos legales. Hemos estado teniendo estas conversaciones desde que escuchamos de todo esto. Esta es una situación única, la del 6 de enero, el tema del privilegio ejecutivo. ¿Ha habido alguna conversación respecto a lo que piensa ser la consultoría jurídica de la Casa Blanca en deliberaciones futuras? En cuanto al 6 de enero, las audiencias y lo que estamos viendo, el presidente considera que es importante llegar al fondo de lo sucedido para que el pueblo estadounidense pueda ver por sí mismo esto y tengan toda la información sobre lo que ocurrió ese día. En cuanto a privilegio ejecutivo, no hay privilegio que proteja una tentativa de derrocar al gobierno. El presidente cree en eso y por eso él no ha abogado por el privilegio ejecutivo sobre documentos, sobre estos extraordinarios eventos que están siendo investigados. Vamos a seguir dejando que la comisión actúe en su investigación independiente y bipartidista. En cuanto a Granier, usted estaba allí cuando el presidente leyó la carta. ¿Cuál fue su reacción? ¿Y tuvo algún mensaje para Granier y su familia? Yo no voy a referirme a interacciones personales con el presidente. Confirmo que leyó la carta y reitero, esto fue algo muy personal para él, especialmente cuando alguien le escribe una carta en estos términos. Esta es una prioridad. El secretario Blinken, el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, habló con la señora Granier y con los miembros del equipo y con la familia. Así que vamos a seguir manteniendo esa comunicación abierta y teniendo estas conversaciones honestas con ellos. Son conversaciones privadas, no voy a compartir los detalles, pero este es el mismo caso con todos los estadounidenses en el extranjero. Es una prioridad que los estadounidenses indebidamente detenidos sean traídos de vuelta al país. Para el presidente es muy importante traerlos de vuelta a casa, como vimos en el caso de Trevor Reed recientemente. Así que esa seguirá siendo una prioridad, pero no voy a hablar de conversaciones privadas. ¿Y qué ha pedido la familia Granier? ¿Que quieren hablar personalmente con el presidente? ¿Lo están considerando? No tengo nada que adelantar sobre las comunicaciones del presidente con la señora Granier y su familia. Puedo confirmar que él leyó la carta
y esta es una prioridad. En cuanto al tiroteo en Illinois, Illinois ya tiene una ley de alerta, de bandera roja. En este caso, el sospechoso, al parecer, había publicado algunas cosas perturbadoras en línea. ¿Hay alguna forma de encarar esta situación? Voy a ser muy clara. Sí, la propuesta de reforma sobre las armas fue un paso importante, el paso más importante que hayamos visto en 30 años. La última vez fue cuando el presidente actual encabezó un proyecto de ley que prohibió las armas de asalto por casi 10 años hasta que expiró. El presidente considera que tenemos que prohibir las armas de asalto. Es algo que ha sido reportado, que el sospechoso tenía un arma de este tipo. Así que hay que continuar con esa lucha. El presidente también entiende que hay más trabajo que hacer. La propuesta bipartidista va a salvar vidas, es verdad, pero necesitamos hacer más y el presidente va a seguir haciendo eso. Lo que sí sabemos, algo que sabemos de estas leyes de alerta, de bandera roja, como hemos visto en los últimos años, cuando se ponen en práctica, funcionan en los estados republicanos y demócratas y se condicen con lo que apoya la mayoría de los estadounidenses. Nuevamente, cuando estas leyes entran en vigencia, son efectivas. ¿Sabes si el presidente quiere ir a Illinois? No tengo nada que decir sobre viajes a Illinois. Se puede decir que la Casa Blanca consideraba nombrar a un juez republicano antiaborto para un escaño en Kentucky. Nosotros no comentamos sobre vacantes en el Ejecutivo o en el Poder Judicial, especialmente si no se han anunciado nombramientos. No tengo nada que decir al respecto, simplemente no comentamos sobre esos temas. Pero el presidente nombraría a un juez que no apoya el derecho al aborto. Bueno, es algo hipotético, no voy a analizarlo desde aquí. Normalmente no hablamos de vacantes cuando no se han tomado decisiones al respecto, en el Ejecutivo o en el Poder Judicial. ¿Sería viable hablar de un intercambio en el caso de Grindr? Yo no puedo hablar de discusiones que se estén adelantando sobre ciudadanos estadounidenses. No puedo hablar de eso desde aquí. ¿Alguna estructura en la cual esto pudiera ser considerado? ¿Por qué lo consideraron en el caso de Reed y no ahora? No puedo hablar de eso desde aquí. Obviamente hay cuestiones de seguridad y de privacidad. No puedo hablar de los detalles de cómo se produce una liberación. Yo no lo puedo discutir desde aquí. Tenemos un enviado especial que trabaja en esto. Tenemos contacto permanente sobre este proceso, pero por consideraciones de seguridad no puedo hablar de eso desde acá. En cuanto a la legislación sobre competencia con China, esto se aprobó hace más de un año. ¿Les preocupa que esto pueda quedarse pendiente por demasiado tiempo? Porque ustedes no han actuado 13 meses más tarde. Es lamentable que el senador McConnell haya optado por esta vía. Eso no va a ayudar al público estadounidense. Esta legislación es importante por múltiples razones, así que seguiremos trabajando con el Congreso para hacerla realidad. Vamos a continuar con este proceso, pero no voy a hablar de conversaciones personales o negociaciones, pero es un proyecto de ley muy importante que queremos ver avanzar. Ayer el presidente Biden tuvo la primera oportunidad de hablarle al público sobre el tiroteo. Él habló de esto y luego
volvió a hablar un par de horas más tarde. ¿Es porque pensaron que no atinó en la primera tentativa? No, esta fue su decisión. Él dijo, ustedes escucharon lo que pasó hoy. Mi respuesta sigue siendo la misma. Él quería asegurarse de... tuvo la oportunidad de abordar el tema y la aprovechó la segunda vez. Había hablado de esto brevemente y la segunda vez él le quiso hacer una actualización. Recordarán que hizo una actualización sobre lo que estaba pasando y encabezó un momento de silencio. Esto fue una decisión personal. El gobernador Pritzker dijo en una conferencia de prensa que estaba furioso. Usted dice que el presidente Biden habló enérgicamente ayer y con sentido de urgencia. ¿Consideran ustedes que eso fue lo que dijo el presidente, reflejó el sentido de urgencia? El presidente ha hablado muchas veces sobre el sentido de urgencia que existe en nuestro país sobre este tema, frente a la epidemia de la violencia armada. Él lo ha hecho en declaraciones en horario estelar, cuando estuvo en Uvalde, después que se reunió con padres, con las familias. Lo hizo en Buffalo también y ha demostrado una y otra vez cuán importante es este tema. Y no solamente es algo importante bajo su presidencia, era importante para él cuando era senador y desde siempre. El decir que el presidente no ha demostrado sentido de urgencia es falso. Estamos hablando de distintos temas, armas, el derecho al aborto, la democracia. ¿Por qué tantos miembros del Partido Demócrata, dirigentes elegidos, activistas, por qué todos parecen estar en desacuerdo con la posición de la Casa Blanca? Yo no puedo hablar por ellos, puedo hablar de lo que nosotros tratamos de hacer. Nuevamente, yo no hablo en nombre de ellos. Yo me remitiría directamente a ellos para preguntarles directamente y estoy segura que le darán una respuesta clara de por qué piensan lo que piensan. Miren, este es un presidente que ha estado trabajando incansablemente día tras día desde que asumió el cargo, luchando por el público estadounidense. Eso es lo que es importante para él. El responder de todas las maneras posibles para lograr resultados. No olvidemos nuevamente que hay más trabajo que hacer. Había un proyecto de ley bipartidista sobre el que no se había actuado en 30 años. Eso es importante. ¿Se puede hacer más? Absolutamente. ¿Va a pedir que se haga más? Absolutamente. Este es un presidente también que en su primer año de gestión ha emitido más órdenes ejecutivas sobre el tema de la violencia armada que cualquiera de sus predecesores. Así que eso también es importante. Sus acciones hablan o deben hablar por sí mismas. Usted dice que la Casa Blanca no va a hacer comentarios sobre vacantes judiciales, pero la Casa Blanca, en este caso, anunció la intención de nombrar a Chad Merritt el 23 de junio. El presidente sigue pensando proceder con el nombramiento de este individuo que ha sido criticado por sus posiciones. Yo no voy a comentar sobre algo que no se ha decidido, sobre vacantes en el Poder Judicial. Yo no voy a comentarlo desde aquí. ¿Algún acuerdo con el líder McConnell sobre esta situación que enfrenta el presidente para que no le bloqueen nombramientos? No voy a comentar sobre eso. Esto ha generado respuestas airadas de algunos demócratas que han criticado a Biden por nombrar a alguien que se opone al aborto y que tiene perspectivas conservadoras. Bueno, no hemos nombrado a nadie.
Después del tiroteo en Highland Park, el mensaje del presidente fue decirle a los estadounidenses que se aseguraran de ir a votar, pero no le hizo un llamamiento al Congreso. ¿Está él reconociendo que el Congreso en su posición, en su conformación actual, no va a hacer nada? En su mensaje del 4 de julio, el presidente instó al país a ir a votar, pero no le hizo un llamamiento al Congreso. ¿Eso es un reconocimiento tácito de que la conformación actual del Congreso no va a hacerlo? El Congreso ha actuado, hay un proyecto bipartidista que se aprobó. Se sienten frustrados. El presidente ha sido muy claro en que tenemos que hacer más. Él está satisfecho de que haya podido promulgar una legislación bipartidista por primera vez en 30 años. No habíamos visto algo así. Hay que hacer más, absolutamente. Ha sido muy claro en este sentido. Una de las cosas que mencioné hace algunos momentos fue la proscripción de las armas de asalto. Algo que, como vimos ayer, vimos que se usó un arma de asalto en un evento terrible en Highland Park. Él encabezó esta iniciativa hace 30 años y él quiere ver una proscripción de armas de asalto. Pero ¿puede este Congreso hacer algo? El Congreso logró llegar a una legislación bipartidista. Vamos a trabajar con miembros del Congreso para ver qué más podemos hacer. Ha llamado a miembros del Congreso, tiene reuniones previstas. Tuvimos un tiroteo masivo. Quiero entender. Nuevamente, hemos visto la aprobación de una legislación bipartidista. Ustedes lo escucharon del presidente. Él habló de esto 2 veces. Estamos en comunicación constante con miembros del Congreso sobre una larga lista de temas importantes para el público estadounidense. En una declaración hoy, varios líderes demócratas del Congreso criticaron los comentarios del presidente Biden de la semana pasada, donde decía que él apoyaba la venta de aviones caza a Arabia Saudita. Después de la reunión con Erdogan, hemos sido muy claros sobre esto, sobre esta conversación sobre los F-16, el tema de Turquía. Hemos tocado este tema desde hace meses. No hay aquí nada de nuevo. El presidente ha apoyado estos esfuerzos, así que no hay nada nuevo aquí. Un juez distrital le ha dado hasta el 1 de agosto al gobierno para decidir si le van a dar inmunidad al príncipe de Arabia Saudita. ¿El presidente está listo para actuar a este respecto? Lo hará durante su viaje. Esta es una determinación legal que yo no puedo comentar desde aquí. Bien, pasemos entonces a Ucrania. ¿Cuál es la evaluación de la Casa Blanca sobre los avances de Rusia en territorio de Ucrania? ¿Cambia eso el enfoque? Y el presidente de Ucrania está pidiendo que se le ponga fin al conflicto de aquí al invierno. ¿Hay una solución militar? Y si no es así, ¿qué está haciendo el Ejecutivo para llegar a un avenimiento? Bueno, como ha dicho el presidente muchas veces, no va a haber conversaciones sobre Ucrania sin Ucrania. Queremos asegurarnos de ayudar con la asistencia que estamos proporcionando. Lo estamos haciendo para que Ucrania esté en la posición más fuerte, para que cuando haya la oportunidad de negociar puedan hacerlo. Pero lo que hemos visto del presidente Putin es que no tiene deseo de negociar. Así que en cuanto a su primera pregunta, nuestro enfoque no ha cambiado.
Vamos a seguir apoyando a Ucrania, vamos a seguir ayudando a Ucrania en la lucha por su democracia, por su integridad territorial. Y en cuanto a su segunda pregunta, durante meses hemos dicho que la lucha en Donbass, creo que a eso se refiere usted, que puede ser una lucha prolongada. Lo hemos dicho desde hace tiempo y hay avances y retrocesos de parte y parte. Lo hemos visto nuevamente hoy. Eso no significa que Rusia haya podido alcanzar sus objetivos, ni significa que los ucranianos hayan dejado de luchar. Han demostrado su valentía, van a seguir luchando y luchando por su democracia, y vamos a continuar apoyando a Ucrania. Les hemos dado el máximo respaldo posible en asistencia de seguridad, y eso no va a parar. Respecto al anuncio que hizo el presidente en el G7, ¿cuál es la diferencia entre el presidente Trump mirando televisión cuando estaban atacando el Capitolio y el presidente Biden yéndose a la playa cuando los magistrados de la Corte Suprema están haciendo lo que están haciendo? ¿Cuál es la diferencia? ¿Puede repetir la primera parte de la comparación? ¿Cuál es la diferencia entre las críticas al presidente Trump por estar mirando televisión y que el presidente Biden no haya hecho nada cuando los manifestantes estaban protestando contra los magistrados de la Corte Suprema? Aquí hay dos diferencias muy importantes. Primero que nada, nuestro predecesor fue, como hemos dicho, su comportamiento fue terrible. El presidente lo ha dicho. Y vamos a dejar que la comisión siga haciendo su revisión independiente. Lo hemos visto. Lo que hizo su predecesor fue algo totalmente diferente. No hay punto de comparación. El 6 de enero vimos un ataque contra nuestra democracia. Fue un día muy oscuro. La persona que estaba aquí antes que nosotros, al parecer, estuvo profundamente involucrada. Así que eso es muy diferente. Ahora, en cuanto al presente, este presidente está luchando por los derechos de las mujeres, por la libertad de las mujeres. Él ha sido muy claro respecto a lo que tiene que ocurrir de aquí en más. Él ha establecido mecanismos para proteger a las mujeres. Él ha dicho que todo está sobre la mesa, que va a ver qué más podemos hacer, pero ha hablado de manera muy franca con el pueblo estadounidense. Es decir, que si queremos que Roe se convierta en ley, tenemos que actuar. El Congreso tiene que responder, tenemos que asegurarnos que actúan. Y si eso no es posible, entonces habrá que hacerlo en las urnas. Y eso es muy diferente. Y decir que no hay diferencia, eso es increíblemente errado. Voy a seguir adelante. Gracias. En cuanto al petróleo de la reserva estratégica, todos hemos escuchado que al presidente le gusta decir, siempre voy a ser franco con ustedes, lo dice a cada rato. En cuanto a la pregunta de Peter y las conversaciones con su hijo y sus negocios, ¿cómo ese silencio es consistente con la promesa del presidente de hablarle con franqueza al país? Él dice que no ha discutido estos temas, pero después están estos mensajes de voz. Pareciera que él estaba efectivamente tratando de intervenir. ¿Está siendo franco con el pueblo estadounidense?
Yo escucho tu pregunta, pero lo que puedo decir desde aquí del podio es que yo no puedo comentar sobre el contenido de la computadora. Y yo te remitiría a los representantes de Hunter Biden. Es todo lo que puedo decir aquí y ahora. Hay un reporte de Reuters que dice que más de 5 millones de barriles de petróleo de la reserva estratégica fueron exportados a Europa y Asia, y que parte de eso fue para China. ¿Está el Ejecutivo al tanto de estos reportes? ¿Y le preocupa al presidente que parte de este petróleo que debía aliviar a los consumidores se haya ido al extranjero? Yo no he visto el reporte, tendría que buscarlo para ver qué de verdad hay detrás de todo esto. No he visto el reporte. Las estadísticas indican que el crecimiento en el segundo trimestre, que hay una recesión. ¿Considera el presidente que es así, primero? Y segundo, el presidente va a asumir responsabilidad por sus políticas. En cuanto a creemos que estamos en una recesión, no, esa es mi respuesta. Hay estadísticas no partidistas del Consejo de Investigadores Económicos, donde se define la recesión. Dicen que en décadas recientes los dos indicadores que han tenido más importancia son la transferencia de ingreso personal y el empleo no agrícola. Eso es de una junta no partidista en cuanto a su determinación de la recesión. Esta es la realidad. Hemos añadido más de 400.000 empleos por mes en los últimos 3 meses. Nos hemos mantenido firmes en esa tendencia. El gasto de los consumidores se mantiene fuerte, las inversiones se mantienen fuertes y el balance nacional sigue fuerte. Y tenemos una entidad que ha hablado directamente de esto. En cuanto al G7, este video diciendo que los sauditas ya están trabajando a toda capacidad. ¿Le han pedido a los sauditas que extraigan más petróleo? Yo no escuché de la conversación, no puedo hablar de eso, pero puedo decir que a comienzos de junio la OPEP más accedió a incrementar la producción. Así que voy a dejarlo ahí. Eso dice mucho de dónde están en términos de capacidad. Y por supuesto lo recibimos con beneplácito. Pero nuevamente dejaré que sea la OPEP la que hable al respecto. En cuanto a reforma sobre las armas, ¿hay algo que estén considerando que se puede hacer para regular la venta de munición de estilo militar? Algo en ese sentido. Ya que no están haciendo nada con las armas, no están avanzando, ¿qué pasa con los proyectiles? Pensamos que la forma de proceder es por la vía legislativa, trabajando con el Congreso. En el ámbito federal, el presidente ha hecho más que cualquier otro presidente a estas alturas de su gestión, y lo que vamos a seguir haciendo es concentrándonos en trabajar con el Congreso para que haga más. Algo que he estado mencionando es la proscripción de las armas de asalto, lo que pensamos que es sumamente importante, como lo hizo el presidente en 1994. En cuanto a la legislación para luchar o combatir la cocaína en polvo y el crack, el presidente se está inclinando a que los legisladores le envíen este proyecto de ley para promulgación. Tendría que hablar con la Oficina de Asuntos Legislativos. No sé en qué punto está ese proyecto de ley, o si está en el Senado, o cuál es la mecánica en ese sentido, pero con gusto voy a investigarlo. Me tengo que ir. Gracias.
Espero verlos mañana en Ohio. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.